¿Cómo estamos, amigos de Rueda 21? Pues como ustedes saben, hemos tenido un mes complicado, por lo que ya muchos saben a través de los medios de comunicación de la tragedia que sacudió a México. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La vida tiene que continuar y qué mejor que hacerlo con un evento que tiene que ver con fomentando la paz y la unión entre los mexicanos. Y precisamente nos dejamos caer al Rock Fest 2017, un evento donde están promoviendo, como ya les mencioné, la paz en la humanidad, no solamente en México, sino en la humanidad. También, pues bueno, la música es un lenguaje universal que le habla a todo mundo, dando siempre mensajes. En esta ocasión le va a tocar a DLD, a Porter, a Siddhartha, a los Victorios, dar ese mensaje de unión y paz entre los mexicanos. Y bueno, recuerden, la vida tiene que continuar, la vida tiene que seguir, y qué mejor que hacerlo olvidando las tragedias y tratando de sacudirnos todos esos fantasmas. Ya lo saben, la vida puede cambiar de un día a otro, y que viva la paz. ¡Vámonos! Un mundo convulsionado es en el que hoy vivimos y aunque intentemos escapar, nos acelera con él. Rapidez, información, inmediatez, pero con todo esto también caos, ambiente de violencia y mucha destrucción. De polo a polo el planeta no deja de tener momentos de agitación. Por ello, hay quienes buscan crear ambientes de armonía, de paz, con sus gritos, sus gestos e incluso con sus guitarras. Pero a ver, ¿qué es la paz? Básicamente sería lo opuesto a la guerra. Tranquilidad, sosiego, armonía, calma, estas son algunas de las palabras que la definen, y es que pese a que es un concepto que tiene un significado específico, la paz y nuestro concepto de ella va cambiando de acuerdo al momento en el que vivimos. Muchas cosas y actividades se modifican y sin embargo, la búsqueda de paz es algo que ha caracterizado al ser humano desde siempre. Guerras, la falta de diálogo, la no comprensión ha caracterizado a las sociedades de todo el mundo. Pero esto no significa que algo que se repite constantemente genere mejores condiciones para la humanidad. Y es que con cada guerra el nivel de vida baja, con ello la economía, el acceso a la cultura, a la diversión, el espíritu de todo un pueblo decae. Por estas razones y por muchísimas otras, al día de hoy, miles de personas alrededor del planeta continúan luchando por un mundo de no violencia y lo hacen utilizando diferentes banderas. Pero sin duda hay una que a los jóvenes los une, los convoca. La música que permite expresar ideas, dar testimonio de vivencias con el afán de sensibilizar al otro e invitarlo a generar un poco de paz. Hola a todos. Y bueno, amigos, seguimos aquí en el Rock Fest. Y hemos visto a esta chica, ¿tu nombre? Stephanie Altamirano. Stephanie, te vemos con una actitud muy positiva, muy buena onda, eso está padre. Pero ¿de qué manera tú fomentas la paz? Baby, respetando a los demás, apoyando a los demás. Digo, estamos en México, tenemos que apoyar a nuestros hermanos. Claro. Es lo que se trata, ¿no? Ok. ¿Y por qué crees que es tan importante fomentar la paz? Baby, porque pues, digo, somos hermanos, hoy tú lo puedes necesitar, mañana yo. Todos lo necesitamos, ¿no? Yo creo que se trata de eso. Carnalito, ¿tu nombre? Joan. ¿Joan? Exactamente. Oye, Joan, ¿qué tan importante crees que es fomentar la paz y la unión entre los mexicanos? Bueno, pues es demasiado importante para que haya una igualdad en el pueblo, para que haya unión y pues juntos alcancemos todas las metas que se propone el pueblo mexicano. Claro. Y bueno, tú en lo personal, ¿cómo es que llevas la paz en tu vida? Bueno, pues respetando a toda la gente, tener una armonía social. Ser tolerantes, ¿no? Exactamente, ser tolerantes. Claro. Oye, carnalito, pues muchísimas gracias. Y no te me vayas porque vamos con mi querido Chavarrock, que se encuentra en backstage, y vamos a ver con quién está en la entrevista, ¿te parece? Vientos. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vientos, mi Chucks. Pues aquí nos estamos divirtiendo enormemente en Camerinos, porque además de lo que significa este festival, pues un grupo importante que desde hace mucho tiempo ha llevado un mensaje de paz a los escenarios, a la vida misma, pues han sido ustedes, ¿no? Sí, hay como esta cosa también estética y como de
revival, mariquis, como de recordar como el hipismo y esa cosa tan bonita, ¿no? Sí. Porque tenía unos mensajes muy hermosos. Ay, hermoso los años 70, Sí, ¿no? hermosos, totalmente. Peace and love. Con este Es mi despertar también, especialidad. y además con este despertar, ¿no? Hay la psicodelia y toda esta onda, ¿no? También Sí, esa era época es bonito, muy ¿no? bonita. Pues lo que uno ve es muy bonito. Y finalmente pues es lo que pues, sigue quedando, ¿no? Vamos retomando cosas de las cosas bonitas que nos dejaron otras décadas, las vamos retomando y son las que se quedan, ¿no? Pues sí, así es, porque pues todo ese movimiento contracultural que empezó a manifestarse contra la guerra de Vietnam y todo eso, fue que la juventud se empoderó para pedir por la paz, ¿no? Entonces pues yo creo que es retomar pues ese espíritu y seguirlo llevando, ¿no? Seguirlo enarbolando. Y la conexión con la tierra también, ¿no? Está como desde allá súper vigente ahora, ¿no? Porque es que hay un tema ahí creo que es muy necesario de que empecemos también a conectarnos con ese mensaje y es hacer la paz con la naturaleza. Sí, además para nosotros es una coincidencia muy hermosa porque Colombia está pasando por un proceso de paz, ¿no? Es un país que lleva más de 50 años en guerra y ahora hay todo un proceso complicado, no exento de cosas extrañas, pero es un proceso, ¿no? Pues sí. Y es como que todo el mundo está pensando en eso y hay cambios a nivel social. Ahorita nombraron a doña Patricia, ¿vio? Que esa era jefe de Manolo, del Tribunal de Paz, porque hay que juzgar también, o sea, es todo un proceso, pero está muy bonito que a nosotros que estamos pasando por eso nos hayan llamado acá. Pues sí, no, y bueno, y también para nosotros que acudan a este tipo de llamados, está padre. Y me gusta mucho entrevistarlos porque siempre entre ustedes se platican, o sea, como que nunca se cansan de hablar, ¿verdad? Entre ustedes, digo, ¿verdad? Eso está padre, ¿no? Y para que vean cómo es la vida también en Camerinos, también se puede hablar de cosas importantes, no trivialidades, ¿no? Un abrazo y seguimos aquí. Y bueno, pues vamos con Chocs, ¿no? A ver qué más nos tienes y sigan cotorreando este festival porque finalmente es hecho para todos ustedes. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Y bueno, mi querido Chavarrock, has de recordar este gran festival de Avándaro llamado Rock sobre Ruedas. A ti te tocó. El abanderazo, carnal, de 1971. Hay mucha historia sobre eso. Fíjate que fue hecho por unos fresistas y de pronto fue creciendo y cientos de miles de personas llegaron a ir allí a Valle de Bravo. Entonces se empezó a escribir otra historia del rock en nuestro país y finalmente, de algún modo, somos herencia de ello. Acá el festival con tanta gente fue saldo blanco y ahora también los festivales de rock son saldo blanco. Y que llevaba un solo fin, la paz y la unión. Sí, amor y paz. Eso. Pues, ¿qué te parece? Vamos a ver esta cápsula, ¿te parece? Yeah, bastante. ¡Vámonos! En los años 60 florecía la época del oro para el rock and roll mexicano. Una década después, bandas como los Dog Dogs, Tequila, los Jackie eran el referente de muchos jóvenes que no solo querían escuchar música, sino querían hacer valer su voz, una voz que años antes había sido acallada con violencia. El 2 de octubre de 1968 sucedió una de las represiones más sangrientas que ha vivido esta ciudad. La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco sería el escenario de tan terrible masacre. La tarde del 2 de octubre, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, entre otros, se reunieron en la plaza con el único afán de hacer valer su voz para generar un cambio democrático en el país. Pero una bengala en el cielo inició con una matanza sin control que terminó con dicho movimiento. El número real de estudiantes muertos jamás se supo. 1971 y la historia ocurría de nuevo. Ahora en la calzada México-Tacuba, durante una manifestación de estudiantes que pedían justicia y la derogación de la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, una vez más fueron silenciados con violencia. Los jóvenes entonces eran violentados por un régimen que se suponía debía brindarles lo contrario. La represión continuaba y cualquier evento que convocara a un gran número de jóvenes era disuelto. Fue entonces, a finales de 1971, que la música, el rock, sin que nadie lo esperara, logró unir de nuevo a la juventud. Hasta entonces, México no había tenido un festival igual.
Por número de asistentes, por congregación de jóvenes, por género musical, el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro pasaría a la historia como el primer festival de rock en un momento convulso. 11 bandas emblemáticas tocaron ahí, 300,000 personas asistieron. En medio de un estado represivo en el que no se admitían muestras de ningún tipo, Avándaro logró ser un respiro, un momento para gritar al injusto, al asesino, para gritar por la justicia. Y bueno, seguimos aquí en este Rock Fest 2017. ¿Y tu nombre? Sandra, Sandra, vemos que te la estás pasando fenomenal. súper bien. Oye, ¿qué tan importante es fomentar la paz y la unión entre los mexicanos? Fomentar la paz pues implica desde educar sobre equidad, educar sobre igualdad, hablar mucho sobre derechos humanos, sobre inclusión. Es súper importante por la tolerancia y entonces es algo muy amplio, muy amplio, es básico. Eso. Oye, y bueno, la música es un lenguaje universal, como ya lo dijimos, y que también manda el mensaje de paz. Claro. Pues aparte un evento masivo en estos tiempos de incertidumbre y de locura, de no poder dormir bien, creo que le viene muy bien como para unir. O sea, hay muchos géneros ahorita porque no es un solo género, ¿no? Entonces unir como a tantas personas con una mentalidad diferente, que escuchan una música diferente y que podamos estar conviviendo en un solo lugar. Es algo muy lindo, es un ambiente muy tranquilo, muy pacifista, entonces pues le viene bien la música en todo momento. Muy bien. Sandra, muchísimas gracias y viva la paz. Y bueno, ¿tu nombre? Alejandra. Alejandra, primeramente, ¿qué tan importante es fomentar la paz y la unión entre los mexicanos? Pues yo creo que de esa manera unidos somos más fuertes y lo hemos comprobado con días pasados a través de todo lo que sucedió, Claro. que cuando nos lo proponemos podemos ser más fuertes y entonces es muy importante hacer eso, no nada más cuando pasa algo malo, sino que siempre lo seamos, ¿no? Claro. Y bueno, ¿tú de qué manera en lo personal llevas la paz en tu vida cotidiana? Pues yo creo que a través de respetar a todas las personas y pues compartiendo la alegría a todos, porque de eso se trata la vida, de ser felices y no de estar buscando pleitos. Claro, muchísimas gracias. Sí, no hay que, hasta luego. Y bueno, amigos, seguimos en este Rock Fest 2017 y es un gusto ver a tantos amigos aquí reunidos. Y me quiero Carlos Montero, que es un conductor y que, bueno, he trabajado contigo, he tenido el placer, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Después de muchos festivales en los que hemos Claro, rolado, ¿no? claro. Cada quien en su trinchera, Exactamente. pero fomentando algo bien chido, que es la música y la paz, ¿no? Exactamente. Y eso, precisamente de eso va mi primera pregunta. ¿Qué tan importante, mi Carlos, es fomentar la paz? Tú desde tu trinchera, como ya lo mencionaste. Pues creo que nosotros comunicadores, ¿no? Y como la gente en común, es importante fomentar la paz. ¿En qué cuestión? Que no tenemos que salir con una bandera todos los días, sino Claro. simplemente el respeto a la gente que está a tu lado. Si tú comunicas, ay, sí, somos Pincel Love, pero llegas a tu casa y a tu mamá la mandas al carajo, ¿no? Ahí ya no fomentas la paz. Claro. Mi Carlitos, un gusto y sigue disfrutando de este Rock Fest. Carajo, qué bonito encontrarte en estos lugares. Un abrazo de paz, padre. Yo me voy a poner un logo que fomenta la paz y la unión entre los mexicanos y que dice Fuerza México. ¿Tu nombre? Marta. Marta, ¿me puedes poner el logo? Claro que sí. Venga, va. ¿Quedó bien? Merezco un abrazo, ¿no? Abrazo. Gracias. Y bueno, amigos de Arroba, ahora estamos con los promotores de este gran evento que es el Rock Fest 2017 y estamos con Lalo Zarazúa y con mi querido Juan Blanco. Muchísimas gracias ante todo por este recibimiento. Gracias a ti, Chox, y un abrazo a toda la banda. Muy bien, un gran recibimiento que nos dan el día de hoy. Mil gracias por venir, por acompañarnos, por cubrir todo esto que está pasando, que está empezando desde hoy para todo lo demás que se pueda hacer. Oye, muy importante este evento porque, como decías hace rato, fuera de cámara, lleva un propósito, ¿no? La cuestión de los valores, de la importancia de la paz y la unión. Totalmente. Inicialmente este evento empezó
como un voto colectivo por la paz. En el momento de tantos acontecimientos recientes que hubo, lo que cobró forma fue la unidad, que haya unión entre todos, porque si no, no hay paz. Claro, y bueno, un gran cartel que se dieron ustedes a la tarea de estudiarlo y llevarlo concretado para reunir grandes bandas que pues están en el gusto del público. Sí, fíjate, Chox, que siempre las bandas reciben invitaciones y el reto no fue difícil juntarlas cuando les explicamos el motivo, ¿no? Claro. Y están muy comulgados con la narrativa y el espíritu y la misión de lo que estamos construyendo. Entonces, ¿fue difícil? Te digo la neta, no. Porque todo mundo se unió a lo que estamos construyendo. Entonces, esto es el inicio de algo mucho más grande de lo que representa el día de hoy. Claro, y que se pretende que año con año esto vaya creciendo y creciendo y creciendo hasta que pues esté en el punto máximo. Hoy es su punto máximo y el punto máximo que viene ya lo vamos a ir viendo. Juan Lalo, muchísimas gracias por esta entrevista y ya lo saben, el hashtag Voto por la Paz. Así es y enhorabuena. Voto colectivo por la paz. Es tu colectivo también, mi Chox. Es el colectivo de todos. Muy bien. Pues enhorabuena y muchísimas gracias. Vámonos. Y bueno, amigos, seguimos en este Rock Fest 2017 y ya vimos la importancia de los valores que nos inculcan en casa para poder tener paz y unión entre los mexicanos. Pero ya no les voy a aventar tanto choro y sigamos disfrutando de este gran concierto del Rock Fest 2017 y de todas las bandas que engalanan este gran cartel. Ahora sí, vamos a un corte.